Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos para llevar juntos adelante esta propuesta que hacemos semana a semana y se llama Escuela de Valores. Siempre bien acompañado por Florencia Mancilla y Nicolás Pizarro. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? Hola Roque, hola Flor, hola a todos ustedes que están del otro lado. ¿Cómo andan? El programa del día de hoy vamos a estar relacionándolo directamente con esta gran preocupación que tenemos no solamente en Argentina y el mundo, que es la pandemia, que es el coronavirus, que tanto daño, ya es letal lo que está produciendo en cientos de miles de personas. De eso se trata el programa del día de hoy. Sí, claro, y poner en práctica los valores. Al principio hablábamos de una enfermedad china, ¿no? Recordamos hace más de un año, lo que empezó como un conflicto de un país en particular, hoy es un flagelo global, y no es tiempo de echar culpas, sino de valores como la solidaridad, como la empatía, como una manera permanente, ¿no?, ante el prójimo, para cuidar al prójimo, porque los números, como decías Roque, son tremendos, ¿no, Flor? Claro, Nico, así es. Estamos hablando de más de 150 millones de personas contagiadas en el mundo y más de 3 millones de muertes. Y esto es tan dinámico que día a día todos estos números cambian e incluso crecen exponencialmente. Es decir, todo lo que está sucediendo hoy a nuestro alrededor nos está indicando que lejos de relajarnos, lejos de que esto esté terminándose, es un momento en el que tenemos que ajustar medidas, ajustar comportamiento y realmente tomar acción, ¿no, Roque? Exactamente, yo por eso les voy a pedir a los dos que hagamos juntos ayuda a memoria para todos. Si bien día a día nos van diciendo las necesidades elementales para cuidarnos, todo depende de cada uno de nosotros. Yo arranco con la más clásica. Cuando te dicen usar tapabocas, barbijo, digo, usarlo de la manera que se tiene que usar, tapando la nariz, porque vemos caminando por la calle gente que va con la nariz destapada, y bueno, son personas que pueden generar el contagio. Y como esto, hay varias recomendaciones que nos han dado, Nico. Sí, exactamente. Insistir en el distanciamiento social, eso es importantísimo también. Nosotros aquí en el programa decidimos tener este tipo de emisiones que quizás no son las más cómodas, que tienen que ver con la virtualidad, pero también como un mensaje de pregonar eso que tanto decimos, de cuidarnos, de si no es necesario y de vital importancia reunirse, no hacerlo. Y bueno, la virtualidad nos permite tener esta distancia social de la cual hablamos. Pero si es necesario, bueno, con el tapabocas y manteniendo, como dicen los especialistas, al menos 2 metros de distancia para dialogar, se evitan muchos contagios. Claro, además también lo que siempre se insiste, higienizarse las manos, evitar el uso de transporte público, si podemos desplazarnos caminando o en bicicleta o el método que tengamos, pero realmente pensarlo 2 veces antes de cada acción que podemos tomar, pero sobre todo porque estamos obligados a pensar más que nada en el otro y en ejercitar la solidaridad como herramienta para luchar contra la pandemia. Bien. Teníamos para contar mucho más, pero queremos ir a la nota del día de hoy, que tiene que ver con una persona que trabaja en uno de los lugares más difíciles, que es en la terapia intensiva. Cuando le contamos, chicos, de a quién vamos a entrevistar en el programa de hoy. Exactamente, hoy vamos a conocer una historia de la terapia intensiva en primera persona, qué es lo que pasa allí, cómo se vive y bueno, esta situación de colapso sanitario que tanto escuchamos en todos los medios, quizás un poco más humanizada y cómo la vive una persona que está ahí, poniéndole el cuerpo en la primera línea de batalla. Sí, Nico, se trata de Eduardo Prado. Él es un médico joven, él es terapista, trabaja en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. Siendo esta ciudad una ciudad que no afloja el número de casos, vamos a conocer el testimonio de él. Lo vemos. Doctor Eduardo Prado, bienvenido a Escuela de Valores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo te va? Un gusto, tanto tiempo. Bueno, una alegría tenerte aquí en el programa y quisiera empezar esta charla preguntándote, porque terapia intensiva es una especialidad que uno sabe que no hay muchos médicos, ¿no? Uno sabe que estudia medicina y puede ser traumatólogo, ginecólogo, alguna de esas especialidades. Pero ¿por qué elegir
justamente un lugar donde la muerte y la vida están en una balanza tan compleja, ¿no? Es una linda pregunta, Roque, y es a veces difícil de responder. Nosotros cuando estudiamos medicina en la carrera no tenemos a terapia intensiva como materia, a diferencia por ahí de cirugía, de clínica médica, de pediatría, de ginecología, donde uno estudia la materia, hace las prácticas en el hospital, se contacta con los pacientes, ve si le gusta o no. En cambio, terapia intensiva y medicina crítica no está como materia dentro de la facultad. Entonces somos de los pocos populares, por decirlo de alguna manera, sumado además a un montón de cosas de la profesión, de lo difícil que es la profesión, de esto que me decís del contacto constante con la muerte. Y bueno, la elección de la especialidad me surgió cuando empecé el hospital, que arrancamos en cuarto año, a rotar los primeros 3 años de la facultad, los hace en la universidad con contenidos teóricos y no ve pacientes prácticamente, y después en cuarto año ya va al hospital y empieza a tener contacto con los primeros pacientes. Y en una rotación yo pedí ir a rotar a terapia intensiva porque la medicina de urgencia, la medicina crítica era algo que me llamaba la atención, pero no lo conocía en profundidad. Y ahí me encontré con un montón de médicos que me transmitieron distintas cosas. Y uno, desde un preconcepto que quizás uno tiene, Roque, que es que uno va a la terapia intensiva a morirse, digamos, ¿no? El que está en la terapia intensiva se va a morir, está grave y esto es al revés. Uno va a la terapia intensiva para salvarse, ¿sí? Nosotros cuando tenemos un montón de scores, digamos, de puntajes que tienen en cuenta la edad, que tienen en cuenta el estado de laboratorio, que tienen en cuenta el estado clínico, y uno por eso dice, bueno, este paciente con esta situación tiene un, no sé, 40% de chances de morirse. Y nuestro trabajo de todos los días es que hoy sea 40%, o sea, un 60% de chance de sobrevida, pero que mañana sea un 65%, y que pasado sea un 70%, y que el otro día sea un 80%, y que la terapia intensiva deje de ser un lugar donde uno piensa que se va a morir a el lugar donde uno tiene que ir para salvarse, digamos, ¿no? Y ese desafío que nosotros tenemos como terapistas todos los días, y bueno, mucho más ahora con esta pandemia que nos pone en evidencia todo esto que antes estaba medio escondido. La terapia intensiva es un lugar cerrado, donde nadie puede entrar, donde es una unidad cerrada, como algo medio oscuro, nadie sabe muy bien qué pasa. Estos paradigmas en el mundo actualmente están cambiando, si querés después lo charlamos, porque esto es realmente interesante. Y bueno, esta especialidad empieza ahora a aparecer en las bocas de la gente. Yo cuando decía, ¿qué haces? Soy intensivista o hago terapia, y uno dice, terapia, sos psiquiatra, no, terapia intensiva. Entonces uno dice, hago terapia como algo normal y por ahí la gente común no lo conoce. Eduardo, una de las cosas que me viene a la cabeza es pensar que cuando elegís la carrera de medicina y vos decís, bueno, voy a ser intensivista, jamás imaginaste seguramente que ibas a atravesar una situación como esta, una pandemia, porque uno puede decir, bueno, tenemos que atender un accidente donde hay 50 personas que están todas juntas, pero pensar en una pandemia, nadie te preparó ni nadie los prepara a ustedes para eso. Bueno, contanos un poquito la experiencia desde tu lugar y el de tus compañeros de trabajo cuando empezaron a vivir esta historia y llevámela a 1 año y pico después, ¿no? Sí, fue difícil porque uno se imaginó todo esto primero escuchando lo que pasaba afuera. Y bueno, uno cuando lo ve, lo escucha por afuera, nunca sabe cuánto de realidad hay, cuánto hay de cosas que se exacerban o de que cosas que no se cuentan tal cual como son. Entonces nosotros veíamos que estaba Europa, que estaba Asia en una situación crítica. Uno se podía llegar a imaginar lo que iba a pasar, pero uno no lo terminó de vivenciar hasta que ocurrió, digamos, ¿no? Claro. Yo te diría que hay una primera etapa donde esperamos que todo esto venga, ahí como en la trinchera, como esa quietud, esa calma que antecede a la guerra, y de repente empezaron a venir los casos, a ser más, a empezar a ver cómo nos vestíamos, cómo nos desvestíamos, cómo no nos teníamos que tratar de no infectar, y cada vez nos fuimos recluyendo más y nos abocamos solamente al trabajo. Mi vida en el pico más álgido de la pandemia era venir a mi casa, dormir, para despertarme al otro día, para ir de vuelta a vestirme como un astronauta, digamos, para ir a atender a los pacientes. Y llega un momento donde uno ya prácticamente ni lo piensa, es como que lo automatiza, es tu rutina de vida
levantarse y hacer eso. Y ahora, después cuando frenó un poquitito todo y en los casos empezaron a bajar, uno frena y dice, pucha, me pasó muchos meses de mi vida levantándome, yéndome a trabajar. Prácticamente nosotros no conocíamos el no, porque había un compañero que se enfermaba y había que ir a cubrirlo y es su compañero y había que ir como ir a la guerra. Yo creo que gracias a Dios, creo que ninguno de nosotros, bueno, por ahí vos por tu edad siguen con Malvinas, ¿no? Pero no sé si es lo mismo, pero es esa situación de tensión y de que sabés que al otro día tenés que ir ahí, meterte ahí adentro, que no sabés si te vas a enfermar o no, que no sabés si vas a enfermar o no a los que viven con vos, que no vas a ver a tus viejos, no vas a ver a tus seres queridos y que te terminás aislando y estando con tus compañeros, que me imagino que es lo más cercano en este momento a estar en una guerra, ¿no? Con tu compañero de trabajo todos los días al lado. Y Eduardo, ¿cómo es la relación de ustedes? Porque deben tener un sentimiento en común seguramente. ¿Cómo es la relación de ustedes con la sociedad? Una sociedad que un día nos asomamos todos a los balcones a aplaudirlo. Al tiempito algunos empezaron a decirle no queremos que entren al departamento porque hay miedo a contagiarse. Hoy, con este desborde que existe, ¿cómo es esta relación de, no sé si amor y odio, pero sí esta relación tan ambigua con la sociedad? ¿Está actuando a consecuencia de que estamos confundidos o es una reacción lógica? Sí, es muy difícil, Roque, todo. Yo también me lo pienso y me lo pongo a pensar muchas veces todo esto, ¿no? Sí, si uno fuese completamente técnico y llevándolo al extremo, si nosotros nos encerramos 10 días, todo el mundo, el planeta entero, 10 días en la casa, se termina la pandemia. Pero hay una realidad, hay que también trabajar, hay gente que tiene obligaciones, el mundo tiene que seguir girando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entiendo que hay distintas situaciones, hay gente que tiene que salir, que tiene un trabajo informal y que tiene que salir a trabajar y que no le queda otra. Entonces, en esa utopía de frenar la pandemia cortando el mundo durante 10 a 14 días, que todos se aíslen y que nadie tenga contacto con nadie, al otro extremo, que es que no pase nada, yo creo que hay que buscar el punto medio. El punto medio es muy difícil de conocer. Y esta segunda hora, Eduardo, te pregunto porque esta segunda hora que llegó, que sabíamos que iba a llegar, que era anunciada, porque además tenemos el diario del lunes, tenemos lo que está pasando en otros lugares que van adelante de nuestro en este sentido, tiene responsables porque se habló mucho de los jóvenes, se habló mucho de la juventud y también no se habla mucho, pero hay adultos irresponsables, ¿no? Pero es cierto, influye mucho la falta de responsabilidad en los jóvenes o la creencia de esta inmortalidad, no nos va a pasar nada porque somos jóvenes. Mirá, nosotros en la terapia intensiva hemos tenido gente muy joven, 25 o 33 años, 30 años, muy, muy grave. Afortunadamente han salido, pero han estado 2 o 3 meses en terapia intensiva con secuelas que no las podemos evaluar todavía porque están en un proceso de rehabilitación después de 3 o 4 meses de haber estado en la terapia. Todos momentáneamente cometemos mini responsabilidades. Me parece que tenemos que actuar en consecuencia de que tratar de contribuir a la sociedad para que esto no se siga expandiendo porque la cama no puede ser utilizada porque está ocupada por otro paciente que por ahí no tendría que haber estado enfermo si hubiésemos tomado todas las precauciones como sociedad que tendríamos que haber tomado. En la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda, estamos trabajando en educar con valores para el futuro a toda la Argentina. Es un sueño grande, pero posible gracias a la cantidad de personas que estamos descubriendo que viven con valores en el país. Conocelas en www.laescueladevalores.com.ar y sumate. La Argentina sos vos. Y hoy estamos viviendo, o por lo menos estamos en la antesala de esta situación que la ética
nos pone a ustedes, los responsables de la salud, en una situación muy difícil, que es no haber camas, el sistema está muy cerca del colapso, y la decisión de tener que decir, bueno, este sí o este no, ¿sí? ¿Cómo es esa historia? ¿Han tenido ya que actuar de esa manera? ¿Te imaginás vos y tus amigos, compañeros de trabajo, colegas, ante esta realidad? Contanos un poquito. Sí, son problemas éticos que se pueden plantear y que se plantean constantemente. Esto lo vivieron mucho más en la primera ola España, donde era un estrés enorme decidir a quién iban a intubar y a quién no, a quién dejaban en una habitación con medicación para que no sienta dolor, que no sienta falta de aire, y a quienes decidían darle la oportunidad de conectarle a un respirador. Estas decisiones son difíciles y se basa mucho en la expertise de cada médico, ¿no? Pongamos escenarios hipotéticos. Si yo tengo un paciente de una edad avanzada con enfermedades graves, que la sobrevida por sus enfermedades graves, no sé, puede ser cualquier cosa, un infarto muy grande que haya quedado con una secuela o una enfermedad oncológica avanzada, donde tiene una sobrevida de, no sé, 1 año, 2 años, contra un paciente que por ahí tiene la misma edad, pero no tiene todos esos antecedentes, la posibilidad de que alguien con una enfermedad tan grave como es el coronavirus, conectarle a un respirador y el resto físico que tiene en persona profundamente enferma contra una persona prácticamente sana, que si no fuese por el coronavirus estaría en su casa normal y disfrutando de la vida, contra otro que se sostiene, pero a expensas de un montón de cuidado de salud, la posibilidad de salir de un respirador de esas 2 pacientes a la misma edad es distinta en uno con respecto al otro. Entonces ahí uno, a la hora de gestionar las camas, más allá de que sabemos a priori que las chances por ahí de los 2 de salir de una situación crítica es compleja, sin lugar a duda, es muy improbable que la persona que tiene muchos antecedentes y unas enfermedades avanzadas salga de una enfermedad tan grave como es esta. Y la secuela que deja es otra cosa importante, porque uno probablemente no vuelva a ser el mismo, el paciente que entró en una terapia intensiva y estuvo ventilado, que el mismo que ingresó la noche previa a que entre la terapia intensiva. En este escenario hipotético priorizaría a una persona joven, a una persona sana, físicamente apta como para tolerar esta agresividad tan grande que genera el virus en el pulmón. Nosotros como terapistas sostener al organismo, tratar de oxigenar y de mantener el organismo todo el tiempo que sea necesario para que pueda salir, y una vez que salga del respirador, tratar de que vuelva a la sociedad una persona válida, digamos, sino que esté conectado a un respirador el resto de su vida o que esté postrado en una cama para el resto de su vida, digamos. Eso es lo que uno habla con el familiar, con el equipo médico e incluso con el paciente en el momento que hay que por ahí que tomar estas decisiones, ponderar todas estas cosas que te voy diciendo. Y ahora lo que hicimos fue abrir la unidad coronaria, que era de los cardiólogos, tomar una parte nosotros para atender a los pacientes críticos con COVID ahí. Pero bueno, nos queda un resto todavía. Lo que no nos queda resto es el recurso humano, porque la verdad, yo te digo, Roque, estoy durmiendo 3 veces a la semana fuera de mi casa. Eduardo, nos va quedando poco tiempo y me gustaría cerrar con un mensaje de optimismo, ¿no? Porque uno en estas situaciones habla de muerte, es indiscutible que podamos no tocar ese tema, pero me gustaría una mirada tuya sobre cómo termina esto. No te pido tiempo porque no sos mago para esto, pero ¿cómo termina esto? ¿Qué tenemos que hacer los que estamos de este lado para ayudarlos a ustedes que están en ese lugar tan difícil y para no colapsar y para que todo se termine lo antes posible? No, yo creo que lo que puede hacer la sociedad es tomar conciencia de que esto es algo grave en serio, de que hay momentos y hay momentos. Hay momentos donde uno puede quizás relajarse un poco más, ir obviamente con cuidados, ¿no? Con barbijos, con el lavado de manos, con todas las medidas generales, a distenderse, porque es muy difícil que todos vivamos aislados en una burbuja durante mucho tiempo, y hay momentos donde hay que frenar la pelota y decir, bueno, ahora este es el momento donde tenemos que frenar la pelota y por ahí comernos el estar más tiempo en la casa, más tiempo sin salir a tomar
una cerveza con un amigo, o a charlar, o a hacer un encuentro así, como estamos haciendo por Zoom, para vernos la cara, para charlar, para extendernos. Hay que tomar conciencia de esto, porque el relajarnos en este momento tiene consecuencias en la vida de la gente. Pero yo creo que como todo de esto vamos a salir. Espero que todo esto nos sirva para valorar un montón de cosas. Nosotros desde la terapia intensiva hemos valorado un montón de cosas que antes no las valorábamos por ahí, no las tomábamos como dimensión. El compañero, el que tenemos al lado, las veces que nos han bancado, las veces que uno está mal y se apoya en el otro, el enfermero, el kinesiólogo, el equipo entero de trabajo que trabaja con el paciente crítico. Hemos tenido a compañeros internados, intubados, graves, y la alegría después de verlos salir. Acá no es 1 más 1 no es 2, o sea, acá yo digo, bueno, yo soy joven, tengo 34 años, y yo no sé si me pasa algo, si voy a terminar grave o si me voy a terminar muriendo. Y esto es lo que genera esta enfermedad, la incertidumbre total. Eduardo, la verdad, muy, muy claro. Me encantó esta charla contigo, y en tu persona agradecerle a todo el personal de la salud, no a todos los médicos solamente, sino también, como dijiste vos, kinesiólogos, enfermeras, enfermeros, a todos los que están trabajando para ayudarnos a salir y a pelear contra esta enfermedad tremenda. Por eso, gracias de verdad a todos ustedes, y gracias a vos. No, por favor, Roque, muchas gracias a vos y a toda la gente que difunde todo esto y que hace que transmitir todo esto a la sociedad, y que la sociedad tome conciencia de esto. Y bueno, nada, a pasar lo que nos toca ahora, y bueno, mantenernos unidos como república, como sociedad, y a darle adelante. No queda otra. Vamos a salir, pero hay que trabajar en conjunto. Gracias, Edu. Abrazo. Abrazo, chau, chau. Y seguimos haciendo Escuela de Valores. Recuerden que si quieren volver a ver esta nota y cualquiera de los programas anteriores de Escuela de Valores, tienen que ingresar a www.laescueladevalores.com.ar, nuestro sitio web. Y ahora sí llegó el momento, como semana a semana, de compartir el mensaje que tenemos de UNICEF. Lo vemos. Vamos a recorrer juntos el camino de los derechos de los niños y niñas. La Escuela de Valores nos invita a recorrer el camino de los derechos de los niños y niñas. Y ahora sí llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Seguimos insistiendo en este mensaje de cuidarnos, de ser solidarios, de ser empáticos, de no ser prejuiciosos con aquellas personas que están atravesando la enfermedad, pero también de proteger al prójimo para que nadie más se enferme. Y de esta manera nos despedimos, llegamos al final del programa del día de hoy. Lo invitamos a reencontrarnos dentro de una semana para hacer juntos Escuela de Valores, aquí, el Metro.